Buenos días, hermanos, que el Señor bendiga. Le damos gracias a Dios por este día más de vida que nos da. Le damos gracias porque aún seguimos predicando la palabra, seguimos reuniéndonos en nuestras casas como familia. Esperamos que todos los hermanos en sus hogares puedan estar haciendo su culto familiar con sus hijos, sus esposos, sus esposas, y puedan tener este tiempo de oración de la palabra, lectura de la palabra, y ahora cantar la palabra y ahora estudiar la palabra. Hoy vamos a continuar con el libro de Génesis y vamos a estar en el capítulo 37, viendo los versículos del 12 hasta el 36. Vamos a terminar el capítulo 37. Así que me acompañan en la lectura. Vamos a leer todo el capítulo 37, desde el versículo 1. Dice así: Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de colores, de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo, y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos, diciendo: he tenido otro sueño, y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven, y te voy a enviar a ellos. Iré, dijo José. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió José. Le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Se han ido de aquí, le contestó el hombre, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo:
no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, los despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galat, con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestiduras y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí, ¿y yo a dónde iré? Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vamos a orar. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos puedas guiar a través de ella con tu Espíritu Santo, que nos revele, Señor, lo que en tu palabra hay. Danos sabiduría, inteligencia para comprender, Señor, de una forma correcta tu palabra. Te pedimos que podamos atesorarla en nuestro corazón y que también podamos enseñarle a otros tu palabra y poder aplicarla también a nuestras vidas. Te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Bueno, hemos leído todo el capítulo y vamos a ver ciertas cosas que vimos en la enseñanza pasada, del domingo pasado. En la enseñanza anterior vimos a un José amado por su padre, pero odiado por sus hermanos. Donde Jacob le confeccionó a José una túnica de colores, que también se traduce como una túnica larga, que señalaba a su propietario como aquel a quien el padre quería designar como futura cabeza de familia. Representaba un lugar de honor y señorío el tener esa túnica, un honor que normalmente era dado al primogénito. También vimos que José tuvo un sueño donde Dios le revelaba algo que se cumpliría en él.
sería aquel ante el cual se postraran sus hermanos. Así que vemos a José, en la enseñanza anterior vemos a José en una posición de gloria, en una posición privilegiada. Sin embargo, la historia de José en esta porción de la Biblia no es de la gloria a la gloria, sino más bien de la gloria a miseria. Y es que la historia de José cambia drásticamente cuando su padre le pide a José que vaya a buscar a sus hermanos. Y es aquí donde vamos a empezar en el versículo 12, viendo esta porción bíblica que hemos titulado De la gloria a miseria. De la gloria a miseria. Dice el versículo 12: Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José: ¿No están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven, y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Entonces Israel le dijo: Ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Así que Jacob, padre de José, envió a su hijo a Siquem para ver qué estaban haciendo sus hermanos, cómo estaba el rebaño. Aparentemente ya Jacob acostumbraba a dejar estas funciones en José, en verificar qué cosas o en qué cosas andaban sus hermanos y cómo estaban administrando o viendo los rebaños. Así que en esta ocasión nuevamente Jacob le pide a José que vaya y vea qué están haciendo sus hermanos y cómo estaban apacentando el rebaño. Si recuerdan, a esta ciudad donde Jacob envía a José, que es la ciudad de Siquem, era un lugar peligroso. Era un lugar donde los hermanos de José hicieron su crimen, si recuerdan, que mataron a todos los hombres de esa ciudad. Así que había historia en ese lugar donde los hermanos de José fueron y donde José fue a buscar a sus hermanos, a ver qué estaban haciendo. Siquem está a unos 80 kilómetros al norte de Hebrón, donde vivía Jacob. Así que para que más o menos nos demos una idea de cuánto fue el recorrido, el viaje que tuvo que hacer José desde el valle de Hebrón hasta Siquem, es como quien viaja desde Pacora hasta el Espino de la Chorrera, pero sin carro, ¿sí? Sin carro. Desde Pacora hasta el Espino de la Chorrera, pero sin carro. Así que José es enviado a Siquem a buscar a sus hermanos a ver qué estaban haciendo. Dice el versículo 15: estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió José. Le ruego que me informe de dónde están apacentando el rebaño. Se han ido de aquí, le contestó el hombre, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Esta misión de José en Siquem lo llevó providencialmente a José a Dotán. O sea, Dios
lleva a José por su providencia a Dotán, que estaba aproximadamente a unos 30 kilómetros al norte de Siquem. ¿Y cómo podemos ver la providencia de Dios aquí? Vamos a ver dos porqués. Primero, José andaba errante por el campo, en Siquem, buscando a sus hermanos. Así que providencialmente Dios lo puso al encuentro con un hombre para que lo guiara hacia donde estaban sus hermanos. Es interesante ver que el hombre es quien ve a José y lo ve medio perdido, buscando algo, y le hace la pregunta: ¿qué buscas? Es el hombre el que se dirige a José. Y Dios, el segundo punto, Dios providencialmente envía a José a Dotán, que era un lugar más adecuado para el contacto con mercaderes que usaban esa vía como la principal ruta de camino a Egipto. Y vamos a ver en toda esta historia que comienza con José que en Egipto se va a cumplir un propósito, se va a cumplir el plan que Dios tenía establecido con José y su familia. Y Dios está controlando todo esto que le está sucediendo a José para providencialmente llevarlo a Egipto. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se le acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Es curioso que los hermanos logran reconocer a José. Probablemente lo logran ver desde lejos. Probablemente fue por la túnica de colores, por la túnica larga y muy particular que José tenía. Así que lo ven de lejos y de alguna forma hacen burla de los sueños de José. Le dicen de esta forma: hey, allí viene el experto en sueños. Es como una forma sarcástica de referirse a José. Mira, ahí viene el soñador, el que todo lo sueña. En otros tiempos, ¿no? Sería dicho de esa forma. Así que sus hermanos lo reconocen desde lejos, están planeando matarlo y se burlan de él mientras él viene en camino desde lejos. Y es que muchas veces pasamos por las escrituras y leemos estos pasajes, y muchas veces podemos hasta leer las cosas sin sentimiento y no ver lo grave del asunto. Porque aquí lo leímos y normal, pero es que a veces pasa que leemos y normal, sí, ellos planeaban matarlo, pero es que son sus hermanos y sus hermanos están planeando matar a José. Están tramando matar a su hermano menor. Y esto nos muestra lo que se vivía dentro de la familia de Jacob, donde Jacob, por todo lo que hizo, por todo lo que permitió y por todo lo que dejó de hacer, ahora estaba cosechando con sus hijos lo que ellos mismos estaban planeando
con José, su hijo amado. Los hermanos de José lo odiaban en gran manera, odiaban a José. La pregunta para nosotros es: ¿odias a tu hermano? ¿Estás participando de murmuraciones en contra de tu hermano que en vez de ayudar es más para burlarse de él? Mira lo que dice 1 de Juan 3, del 13 al 16. 1 de Juan 3, del 13 al 16. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Miren lo que dice: no se maravillen si el mundo los odia, porque lo van a odiar. Es normal que el mundo nos odie. Pero lo que no es normal es que nosotros, como creyentes, odiemos a nuestros hermanos, sino que amamos a nuestros hermanos. Y ahí nos vamos a dar cuenta que hemos pasado de muerte a vida porque nosotros amamos a nuestros hermanos. Dice: el que no ama permanece en muerte. Seguimos leyendo el 15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No andemos murmurando en contra de nuestros hermanos, burlándonos de nuestros hermanos. Más bien debemos amarnos. Y allí nos daremos cuenta que hemos pasado de muerte a vida porque nos amamos. El mundo nos odia, pero nosotros nos amamos. Dice el versículo 21 de Génesis 37. Pero Rubén oyó esto, ¿sí? Oyó lo que los hermanos estaban tramando, y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, llega José, dice: lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Así que vemos que José llega, Rubén escucha lo que están tramando sus hermanos, trata de alguna forma evitar que lo maten, y entonces es allí donde llega José, sus hermanos le quitan la túnica y lo echan al pozo. Así que si vemos desde el versículo 1, cuando José tenía su túnica, ¿sí? José en gloria. Pero ahora José es despojado de su túnica y echado en el pozo. José en miseria. Al principio del versículo 25, que es el que sigue, dice que ellos se sentaron a comer. Los hermanos se sentaron a comer. Y no les importó que su hermano les rogara que no le hicieran eso, que no lo dejaran en ese pozo.
que no lo echaran en ese hoyo, porque también suplicó para que no lo echaran. Le suplicaba llorando, le suplicaba angustiado. Y ellos tranquilamente se sentaron a comer mientras su hermano estaba sufriendo en ese pozo, en ese hoyo, suplicando que lo sacaran. Vean lo que dice Génesis 42:21. Génesis 42:21, hablando sobre lo que vivió José. Dice: entonces se dijeron el uno al otro, ahí hablando los hermanos de José: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Dice: vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Imagínense esa escena. Viene José con su túnica, contento, a ver a sus hermanos, a ver lo que estaban haciendo, y es atrapado por ellos, le quitan la túnica y a la fuerza lo echan en el pozo. Y de repente uno es que vamos a matarlo, vamos. O algunos diciendo. Fue algo. Esto no fue ligero. Esto fue de mucha angustia para José. Y los hermanos tranquilos. Dice: se sentaron a comer. Versículo 25. Entonces se sentaron a comer. Después que lo echaron en el pozo, a comer tranquilos, mientras su hermano les suplicaba. Y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galat con sus camellos, cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José del pozo, subiéndolo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Entonces aquí vemos que los hermanos de José ven que viene una caravana y se le ocurre a Judá algo igual de perverso, igual de malo. Su idea tenía la misma intención que la del resto de sus hermanos: deshacerse de José. Es que José era un estorbo. Sus hermanos le tenían envidia. Ya no lo querían. Lo odiaban. Querían deshacerse de él. O matándolo o vendiéndolo. La cosa era deshacerse de José. Así que Judá tiene en su corazón vender a su propio hermano por envidia, para deshacerse de él. Y Judá es la simiente prometida. De Judá es que viene la simiente, porque no es a través de José que viene la promesa, es a través de Judá que vendría Cristo. ¿Sí? Recuerden, Cristo de la tribu de Judá. Cristo viene de Judá. Y es que la elección siempre ha sido por gracia. Tú y yo pudiéramos pensar que José es aquel que la merece, que merece que de él provenga la promesa. Pero no era a través de José, era a través de Judá.
Pero la elección siempre ha sido por gracia para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera. Y no es por las cosas que nosotros hagamos, por nuestras obras, que Dios nos ve y nos elige para cumplir sus propósitos, para salvarnos, ¿no? En este caso, Dios había elegido a Judá como donde de él iba a nacer el Mesías, de su familia, a través de Judá y no a través de José. Y miren lo que hizo Judá. Miren lo que hizo Judá. Vendió a su hermano. Lo propuso. Hay muchos que piensan que por sus méritos van a ir al cielo. Por todo lo bueno que hacen. Porque no matan, porque no roban, porque no fuman. Pero todo esto que piensan es un engaño, un gran engaño que ellos mismos se crean. Se creen más justos que los demás, pero no se dan cuenta que son igual de pecadores que todos y que merecen el infierno. Hay una parábola en Lucas 18 del 9 al 14. Lucas 18 del 9 al 14, para ilustrar esto que muchas personas creen. Que creen que por sus obras, que creen que por lo que ellos hacen, por su propia justicia, ellos pueden alcanzar ser salvos, pueden alcanzar el cielo. Miren lo que dice Lucas 18 del 9 al 14. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Esa es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros. Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Dice el versículo 14: les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. No es por lo que tú hagas, no es por tus obras, no es porque tú no matas, no robas y no fumas, no es por eso. Es porque Dios es el que hace la obra en ti. Porque es que Dios es el que te salva, el que te escoge para llevarte y darte vida. A ti que estás muerto, a mí que estaba muerto en mi pecado, Dios nos tomó para ahora tener vida y ahora andar en buenas obras. Y hablando de la elección de Dios, según de Timoteo 1:9, según de Timoteo 1:9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. Miren lo que dice el versículo, que Dios no nos ha llamado según nuestras obras, Él nos ha salvado según nuestras obras. Él no nos salva
porque nosotros somos buenos o porque nosotros hacemos cosas buenas. No. Sino, dice, según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Por eso nos ha salvado. Porque es según su propósito, según su voluntad. Él quiso salvarnos. Y no porque Él viera algo bueno en nosotros, dice. Porque no es según nuestras obras, sino porque Él quiso. Porque todos somos pecadores. Así como dijo el recaudador de impuestos: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Ni tú ni yo nos merecemos esa gracia, porque lo único que realmente merecemos todos por nuestra rebeldía contra Dios y por nuestros pecados es la muerte eterna. Pero Dios nos dio de su gracia conforme a su buena intención de su voluntad, y gratuitamente la impartió, la dio sobre muchos sin que la merezcan. Y eso es lo que dice Efesios 1 del 4 al 6. Dice, Efesios 1 del 4 al 6 dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos. Miren, ¿para qué nos escogió? Nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Conforme a qué? Conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Por eso Dios nos escogió. Nos escogió para su gloria. Nos escogió conforme a su buena intención de su voluntad, porque Él quiso. Nos escogió. Y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. No nos escogió porque vio algo bueno, sino nos escogió para que hiciéramos cosas que a Él le agrada. Seguimos. Así que entonces todos los hermanos que allí estaban le hicieron caso a Judá y venden a su hermano. Lo venden a estos gentiles, a estos que no eran pueblo de Dios, por 20 monedas de plata. Y como ya hemos dicho, lo vendieron por envidia, porque le tenían envidia. Dice Hechos 7:9. Hechos capítulo 7 versículo 9. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Tenían envidia, por eso lo vendieron. Dice el versículo 29. Cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y le dijo: el muchacho no está allí. Y yo, ¿a dónde iré? Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre. Y dijeron: encontramos esto. Te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Miren el engaño. Él examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda, José ha sido despedazado. Aquí vemos cómo los hijos de Jacob engañan a su padre y le echan la mentira de lo que ha sucedido es que una fiera ha destrozado a su hermano. Y Jacob se cree la mentira
de que su hijo ha muerto. Jacob, con esta noticia, dice en el versículo 34, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, vendieron a José. En Egipto se lo vendieron a Potifar. ¿Y quién era Potifar? Dice: oficial de Faraón, capitán de la guardia. Así que la realidad es que José está en la casa de Potifar en Egipto. No porque los hermanos querían enviarlo a Egipto. No. Los hermanos querían deshacerse de José, querían matar a José, no querían ver a José. Pero por la providencia de Dios, Dios controló toda esta situación para enviar a José a Egipto. Y ahora José está en Egipto. Así que de la gloria a miseria. Y esto es una anticipación de que vendría uno que es más grande que José. Jesús, el unigénito del Padre, el cual el Padre ama, su Hijo más amado, quien estaba con su Padre en una posición de gloria y honor. Jesús, al igual que José, Jesús fue amado por su Padre. Jesús, el unigénito, su Hijo más amado, quien estaba con su Padre en una posición de gloria y honor. Miren lo que dice Isaías 42:1. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Dice José, quien fue enviado por Jacob a un lugar de muerte, donde fue despojado de su gloria involuntariamente, ya que él no deseaba estar allí, y angustiado le rogó a sus hermanos que no lo echaran en el hoyo y que no lo vendieran. Pero aquí vemos a un mejor José, donde Cristo, enviado por su Padre y voluntariamente, decidió venir a la miseria, decidió venir al sufrimiento, decide venir a este mundo hecho hombre para sufrir, y como cordero no abrió su boca. Cristo es un mejor José, que no es echado al hoyo, sino que él mismo desciende voluntariamente a él. Miren cómo lo dice Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. Dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, hablando de Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, una posición de honor, de gloria, sino que se despojó, bajó a miseria, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y es este Jesús, nuestro Señor, que también sus hermanos tuvieron mucho odio contra él. Los principales sacerdotes, los ancianos,
toda esa gente le tuvieron odio a Jesús y envidia, por lo cual lo entregaron para que fuese juzgado por los gentiles. Lo entregaron a los gentiles para que fuese juzgado. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Dice Mateo 27, del 17 al 18. Así como José lo vendieron porque sus hermanos le tenían envidia, a Jesús también lo entregaron porque sus hermanos le tenían envidia. Mateo 27, del 17 al 18 dice: por lo cual, cuando ellos se reunieron, los principales sacerdotes y los ancianos, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. José es vendido por sus hermanos. Cristo fue entregado no por un extranjero, no por un lejano, sino por el íntimo, como dicen los salmos. Jesús fue entregado por el íntimo. Salmos 41:9. Salmos 41:9. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Mi íntimo amigo. Así como José fue vendido por sus hermanos, Cristo también fue entregado por un íntimo. De la gloria a miseria. Este evento ya anticipaba la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esta no es la historia final de José. Y esta tampoco es la historia final de Cristo. Más adelante veremos cómo continúa esta historia de José, que nos apunta a uno mejor, que es Cristo. Pero Cristo vino desde su gloria a este mundo y se humilló y voluntariamente fue hasta la muerte, y muerte de cruz, por ti y por mí. Cristo, estando en gloria, bajó a miseria para salvarte. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, cada vez que la estudiamos, podemos ver, Señor, las grandes promesas que tú, Señor, a pesar de los hombres que son pecadores, tú las cumples, Señor. Tus propósitos, tus planes no pueden ser frustrados por hombres pecadores, porque tú eres más que ellos. Tú eres el Dios soberano fuerte que nos guía, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver, Señor, a Jesús a través de este pasaje. Podemos ver que nuestro Dios, nuestro Señor, aún estando en gloria, así como José, con esa túnica, con ese privilegio junto al Padre, aún estando allá siendo Dios, viniste, Señor, viniste a este mundo, Señor, a sufrir. Viniste voluntariamente por nosotros para salvarnos, para rescatarnos, Señor, para darnos vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú viniste de la gloria a miseria por nosotros. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.